Creo que es un signo inequívoco de cualquier persona que pasa por la política dejando huella, ¿no? Es decir, no es que yo crea que esté dejando huella, porque la verdad es que todavía estoy en los inicios de mi carrera política, a pesar de llevar 6 o 7 años de militancia. Es la primera vez que ocupo cargo público en el municipio de Telde, con lo cual todavía es muy pronto para hacer una valoración del paso que estemos dando, no solo yo, sino el equipo con el que me rodeo, pero está claro que, hablando más, en este caso, de la figura de Paco Santiago, o de otros tantos líderes políticos que en el ámbito municipal o en el ámbito insular o regional han existido en estos tiempos, los políticos que dejan huella pues generan pues muchas fobias y muchas filias, y en ese sentido creo que es mucho peor visto aquel que pasa desapercibido y que pasa y nadie se acuerda, que otro, que es verdad que cuando estás en política está claro que tú te posicionas, ¿no? Y cuando te posicionas pues, tendrás gente a favor y gente en contra. ¿Y tu relación con los medios cómo es? Porque Santiago, además lo dijimos aquí el otro día que lo tuvimos con nosotros, bajo nuestro punto de vista se había equivocado con la política que siguió con determinados medios de comunicación que le entendían que eran muy críticos, que traspasaban la frontera de lo profesional para entrar en lo personal, y entonces pues mantuvo ahí ese muro. En tu caso, la relación es fluida, mejor con uno que con otro, ya tienes medios que sabes que por aquí nada, porque son muy críticos. En primer lugar, tengo un absoluto respeto, pero respeto por todos y cada uno de los medios de comunicación del municipio, de la isla y de donde sea. Es decir, tengo un absoluto respeto. Además, defiendo la independencia de cada medio a poder hacer crítica constructiva o no. Es decir, incluso la que no es constructiva también es lícita y también la respeto. Es decir, soy un claro defensor de la libertad de expresión y de la crítica política y de la crítica social. Cuando traspasas esa barrera también. Hombre, porque yo creo que en algún momento contigo ya se empezó a traspasar. Es probable, pero yo creo que no sé si la percepción que la prueba inequívoca de lo que estoy diciendo es que yo no he presentado nunca, nadie más lo puede decir, creo, en ese salón de pleno, nunca he presentado una denuncia en el juzgado por una cuestión de honor, derecho al honor o injurias o calumnias. Es decir, no lo he presentado porque creo que al fin y al cabo, es verdad que en muchas ocasiones pues la crítica sobrepasa el aspecto político y se llega al aspecto personal. Pero si ese juego lo continuamos, porque al final hay gente que le cabrea eso y continúa con ese juego y le da coba a ese juego, pues nunca va a terminar. Yo con no hacer caso a eso, pues me es suficiente, ¿vale? Por ahora al menos así. Y eso además le añado que a pesar de esa crítica, y que haya medios, es evidente que hay medios que son mucho más agresivos en la crítica conmigo que otros. Eso, vamos, solamente hay que entrar en una página web, en otra y comprobarlo, ¿no? A pesar de eso, ni veto ni dejo de ir a ningún medio que me invite. Y esa, vamos, creo que hace una semana llamó mucho la atención una entrevista que me hizo un medio que es bastante crítico conmigo. Lo puedo nombrar, no hay problema. Sí, bueno, PSL Radio, fue una entrevista con Antonio Uche, que bueno, que es muy crítico con... Algún piropo te ha dado, sí. Que yo he escuchado. Es muy crítico con la gestión que yo realizo, y bueno, pues, me invitó y yo fui, y iré tantas veces como me inviten, porque lo que sí no voy a hacer es desaprovechar los espacios que dan los medios de comunicación para poder explicar la gestión que realizamos. Creo que sí, bueno, descolocó a muchísima gente. Bueno, él mismo en directo se sorprendió de que estuviese allí, porque él pensaba que no iba a ir. Hombre, ahí, por ejemplo, estás demostrando, bajo mi punto de vista, cada uno tiene su estrategia, pero más inteligencia que, por ejemplo, Paco Santiago o en su momento José Antonio Pereira. Vamos a centrarlo todo en Paco Santiago, o el Partido Socialista, que también hizo lo mismo. Pero casi en Telde hemos sufrido un nivel de crispación en los últimos 10 años. Hemos sufrido todo. ¿Lo da de pasado? No, lo sufrimos. Desgraciadamente lo sufrimos. Pero vamos, hemos sufrido en los 10 años y lo seguimos sufriendo un nivel de crispación insoportable, pero totalmente insoportable. En ese sentido yo soy muy crítico ¿Quién origina esa crispación? La crispación se origina evidentemente porque esto es como todo, ¿no?
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro, Esta pregunta, ¿eh? claro. Dos no se pelean, dos no se pelean si uno no quiere y esas cosas, ¿no? Eso, evidentemente, casi todos hemos sido responsables de ese nivel de crispación. Es decir, y eso hay que asumir una parte de autocrítica para poder afrontar esta cuestión que, insisto, es insoportable, llega a unos límites pues muy desagradables y, sobre todo, que es lo peor, genera una distancia casi insalvable entre la ciudadanía y los políticos, y eso es lo que realmente debe preocuparnos. Es decir, por encima de quién tiene razón o quién lo hizo mejor en el pasado. Es decir, en Telde estamos acostumbrados, por un lado, se gobierna mirando hacia atrás, un grave error que genera crispación, y por otro lado, se pone por encima el quién tiene razón, por encima del interés general, por encima de resolver el problema. Es decir, no, vamos a buscarle el culpable del problema antes de resolverlo. Yo creo que lo principal en estas cosas es resolver el problema. Que el culpable, los ciudadanos por sí solos, son capaces, muy capaces, de averiguar quién es. Ante ese nivel de crispación tan alto, los medios también han sido partícipes de él. Y han sido partícipes posicionándose en dos bandos muy descaradamente, ¿no? Es decir, todos hablamos de un medio y sabemos de qué bando estamos hablando, hablamos de otro medio y sabemos de qué bando estamos hablando, y eso tampoco favorece el diálogo político, el desarrollo normal de la política y del debate político, porque al final lo que estamos provocando es, pues eso, guerras mediáticas, guerras de intereses mediáticos, de intereses económicos, guerras de intereses políticos. Y bueno, tampoco es que diga yo que esto pasa en Telde y no pasa en ningún lado más. Es decir, solo hay que ver el nivel del Estado, como un partido se posiciona con un grupo mediático y otro partido se posiciona con otro grupo mediático, o al revés. No, aquí no sabe quién es primero, tú tampoco. No. Cuando escuchas hablar de Onda Guanche, Vistamar y demás, ¿qué palabras? ¿En qué lugar te lo sitúan o lo sitúas tú? Hombre, que estamos empezando, ¿no? Estamos empezando. No, es evidente que cuando estoy hablando... Dependiendo de cómo terminemos, estaremos más o menos cercanos. Claro, yo lo que creo es que, bueno, estamos hablando de líneas generales, los medios, ¿no? Evidentemente hay medios que también, pues... nacen en ese entorno, nacen en ese entorno de crispación y de lucha mediática, y han logrado mantener una equidistancia entre esos mundos, ¿no? Entre esos dos mundos enfrentados. Y bueno, he de reconocer que Onda Guanche es uno de ellos, y que desde luego todavía nadie ha logrado poder ponerle etiqueta, aunque hayan querido hacerlo. Sí. Hayan querido hacerlo, seguro. Me he preocupado en traer pelusa de varios colores, todavía me falta la verde de Nueva Canaria, porque claro, los hay que te dice que si eres del Partido Popular, que si eres del Partido Socialista, que tenemos... Aquí falta una amarilla también. Falta la amarilla, pero ya tú me has traído la luz para poner una amarilla, pero ya, claro, vamos a hacer aquí un arcoíris, pero sí es verdad que la gente dice que bueno, que si estás más cercano a uno o a otro, porque si llevas más a un invitado de una ideología que a otra, y sobre todo... Yo le felicito. Yo le felicito, además no le felicito solo ahora que tienen este programa en Vistamar Radio y que bueno, que son más visibles aún, sino les felicito desde el momento en el que nació la página web, y además creo que lo sabe, el trabajo que han hecho de mantener, insisto, una equidistancia entre los dos grupos, entre los dos sectores más mediatizados que existían, con una profesionalidad y una pluralidad envidiable. Yo eso, bueno, creo que es un camino que no es fácil, pues evidentemente no es nada fácil, pero desde luego es admirable y estoy convencido que es el camino adecuado también. Somos los dos últimos locos románticos, además con el golpe mediático importante, el impulso, diría yo, que nos dio Isaías Santana. Es todo un reportero de la televisión canaria que vino a la causa, a trabajar, a ayudar a la causa de Onda Guanche. Gracias, Isaías. Y por supuesto, pieza fundamental para que, más que palabras, salga adelante. Está claro que no tenemos abuela y le robamos el cuidado. Yo felicito evidentemente a las dos personas, porque evidentemente el otro día en la gala, no sé si fue la de la Reina o la Drag, pasaban los dos y decían, oye, este no estaba en el hierro. Todavía me acuerdo que te ve allí. La de la Reina, porque nos quedamos sin fuerza. En la Reina. La de la Reina, porque para la de la Drag ya nos quedamos sin batería. Bueno, fue la Reina, entonces. Dimos ahí lo máximo, Isaías, hicimos ahí un despliegue, antes, durante y después, que todavía incluso está trabajando la redacción para montar todas las fotos que hicimos ahí, porque eran 200 fotos, y que aquí que se ha cogido un ritmo vertiginoso, que o publica todo media hora después, o el trabajo no sirve.
Bueno, y trabajo ahí interesante, que ya saldrá a la luz, porque además estuvo muy bien. A mí me gustó muchísimo. Pablo, hay gente que me dice que has perdido un poco de impulso, un poco de brillo, un poco de vivacidad, de alegría del Pablo Rodríguez antes de entrar a formar parte del grupo de gobierno, cuando todavía no eras concejal, al Pablo Rodríguez de ahora, que eres más serio, que eres un poco más distante. Desmiénteme eso. Ah, bueno, yo creo que, hombre, no... O la responsabilidad nunca, te está pesando. No, nunca ha sido de contar chistes, pero sí sigo manteniendo la misma... Más vivaracho, más cercano. Alegría, y bueno, y lo que a lo mejor no tengo el tiempo que tenía antes para poder dedicarlo a estar cerca de la gente, ¿no? Tan cerca de la gente. Yo, la verdad es que no he cambiado en ese sentido porque... Ah, que te lo había dicho. No. Los primeros que me lo dicen son los militantes del partido, que a lo mejor no me ven tanto como antes, ¿no? Eso es obvio. La verdad es que no es lo que yo me gustaría, pero es lo que... Bueno, es lo salvando que la distancia de que evidentemente tienes ahora unas responsabilidades que antes no tenías y que tienes que estar en otro frente, hablo ya a nivel un poco personal, Si tú crees que, bueno, un poco de ilusión, menos... A nivel personal, tanto en la ilusión que mantengo en este proyecto político y en este proyecto de ciudad, quiero decir que estoy en el mejor momento. No, más, lo digo... ¿Estás cómodo? Estoy en el mejor momento político a nivel personal de mis 6-7 años de militancia. O sea, que la responsabilidad que recae en tus hombros es importante, ¿entiendes? Sí. En ti y en tu partido. Nunca, a pesar de la edad, a pesar de que tenga 31 años, a pesar de que fui concejal, es decir, cuando sumo el pacto no llegaba a los 30 años todavía, a pesar de todas esas circunstancias que siempre pueden poner en valor algunos para definirme, nunca he tenido miedo a la responsabilidad, la he asumido desde hace muchos años, a pesar de no estar de cargo público, pero he asumido responsabilidades de todo tipo de índole y la verdad es que es algo que conozco evidentemente la responsabilidad que tengo, la conozco desde el momento en el que firmé un pacto de gobierno, la conozco evidentemente desde que hemos sido siempre los que hemos estado en el debate de una posible moción de censura y evidentemente nunca he tenido ni me he arrugado ante esa responsabilidad. La hago vamos, conforme y además con ganas. Porque como tú hablabas antes, hay dos grandes frentes, políticos y mediáticos en el municipio y bueno, unos te consideran culpable del pacto actual, cómplice, y otros responsable, artífice de que se produzca estabilidad en el municipio de Telde. En ese equilibrio, internamente, y los análisis que hacen Coalición Canaria internamente, ¿cómo se sienten ustedes? ¿En algún momento han podido llegar a pensar, pues, oye, igual nos hemos equivocado y este no es el mejor gobierno porque tiene unos condicionantes peligrosos, o gracias a nuestra gestión, gracias a nuestra implicación y a dar un paso hacia adelante, hemos conseguido en un momento de histórica complejidad dar nuestro apoyo para que Telde salga adelante con todos los condicionantes? Nosotros no nos hemos arrepentido en ningún momento del paso que dimos, para nada, ni lo hemos hecho hasta ahora, y no sé mañana, pero hasta ahora no lo hemos hecho. Nosotros, evidentemente, nuestra visión es de una responsabilidad, dimos un paso de responsabilidad, de una lectura de las elecciones muy clara, en donde los partidos que compartían gobierno en la legislatura pasada fueron los grandes derrotados de las elecciones, es decir, con una pérdida importante de votos, ambos partidos muy clara. Entonces, ante eso, nosotros inmediatamente, y viendo la aritmética electoral, nos pusimos en marcha en base a que éramos imprescindibles para formar gobierno en las diferentes opciones de gobierno. Nosotros, sin escondernos, hemos dicho en muchas ocasiones que nuestra primera opción era un pacto de gobierno en donde dejase la oposición a Nueva Canarias y a Ciuca, formando gobierno con los 3 partidos que habíamos sacado 2 concejales y el Partido Popular. Ese pacto que caminó en un momento dado, de esas semanas previas a la constitución de la nueva corporación, caminó una semana hasta que llegó un punto de no retorno que imposibilitó que se firmara ese pacto. Ante eso, la opción B era pues formar gobierno con Ciuca y con nosotros y con el Partido Popular. Y en base a un mensaje claro de la ciudadanía que requería un cambio, es decir, solamente había que leer
los resultados de las elecciones. Eran muchos más los votos que reuníamos esta forma de pacto o la anterior que los votos que había obtenido Nueva Canaria. Dos cuestiones en este argumento que tú me comentas, Pablo. Ese primer boceto no se da de gobierno por la negativa del Partido Socialista solamente. O más por tele también se no. El que da el paso, el que no da el paso definitivo, a pesar de que camina, es la asamblea local del Partido Socialista. Vale, y una segunda cuestión que se me plantea, decir tan alegremente que en el primer boceto de gobierno no querías que estuviera ni Nueva Canarias ni Ciuca, que es ahora mismo socio de gobierno, no se puede interpretar, ellos no les pueden molestar a los oídos de ellos decir, oye, vamos a ver. Es que lo sabemos pero no lo digas, coño, porque nos duele. Yo puedo ser claro. Que ya lo he dicho varias veces, en la última entrevista que te hicimos para Onda Guanche también. Yo puedo ser claro o no, es decir, pero yo siempre he preferido optar por ser claro. Ellos no te dicen nada, oye. Hombre, ellos lo saben, evidentemente ellos lo saben porque lo he dicho públicamente. Porque eso es como decir, yo quería a la guapa, pero bueno, como la guapa se fue con otro, pues me quedo con la que quedaba ahí sentada. Para no pasar la noche sola y salir. Pues no salía. Suena un poco a eso, suena un poco a eso. Para entender bien esto... Tuviste que bailar con la fea al final. Para entender bien estas circunstancias hay que entender que no es una decisión mía personal, ni una decisión de Pablo, que le gusta más la guapa que la fea. Que normalmente me gusta más la guapa que la fea, pero lo que sí es cierto es que fue una decisión del partido, es decir, nosotros en esas semanas que fueron de un trabajo intenso, muy intenso, de una intensidad asombrosa, nosotros planteamos en asamblea local los diferentes escenarios. Evidentemente los militantes fueron los que decidieron que la opción que más les gustaba era esta, y si no, pues bueno, veríamos otras opciones. Sí. Pero bueno, hay es una decisión de partido. Hay coincidencia también con el sentir, el primer impulso, la primera necesidad de pacto que busca el Partido Popular, que va en la misma línea de ustedes. Sí, bueno, yo no... Ahí sí que ya me cuesta más responderte, por responderte por otro me cuesta más. Dejar la oposición a Nueva Hombre, Canaria, yo entiendo que el Partido Popular se pone en contacto con nosotros y nosotros somos los que le planteamos esa circunstancia. O sea, parece que nadie quería gobernar con Paco Santiago y con Guillermo Reyes, diciéndolo claro. Se intentó. Yo vuelvo a insistirte, el Partido Popular se pone en contacto con nosotros y nosotros le ponemos ese escenario, se lo planteamos nosotros al Partido Popular, no es el Partido Popular a nosotros, con lo cual yo no sé si el Partido Popular tenía tanta... ese pacto también con tanto partido pequeño igual hubiese dado más quebraderos de cabeza, ¿no? Seguro, muchos reinos de tafas pequeños ahí sueltos. Uno no sabe, pero seguro que hubiese sido más quebraderos de cabeza. Bueno, ¿y qué me dice de...? Porque claro, estamos hablando precisamente de que hay muchos partidos en Telde, entre ellos creo que estaba Coalición Canaria también, que había un sentir negativo a pactar, por ejemplo, con Nueva Canaria, por todo aquello de... Nosotros que planteamos directamente, y perdón que me interrumpa, en toda la campaña, en la campaña, ya saben que la campaña de Coalición Canaria fue larga, porque empezamos muy pronto, en la campaña y la pre-campaña, dijimos claramente que con los votos de Coalición Canaria, lo que fuere, los votos que los ciudadanos iban a dar a nuestra organización, no iba a ser alcalde Paco Santiago. Es decir, nosotros en ese sentido no engañamos ni a un solo de nuestros votantes, ¿no? Dijimos que en ningún caso iba a ser alcalde con nuestros votos. Y bueno, eso ¿Crees que ese matiz se va a cumplir en 2015 si la candidata es Carmen Hernández, por ejemplo? Ahí cambia la cuestión. Es evidente que a partir de 2015 es otro escenario totalmente diferente. Es decir, no sé adelantarlo porque todavía quedan 2 años, y 2 años no solo en política, sino en la vida de cualquiera puede generar muchísimos cambios, pero si la candidata es Carmen Hernández, entiendo a priori que el escenario cambia. ¿Y tú crees que va a ser? Yo no tengo ni idea, no tengo ni la menor de las ideas. O tal y como está el patio... Yo no la daría por seguro. O sea que... Yo no la daría por seguro, pero evidentemente es la decisión que tome una organización política, la tomará y nosotros expectantes estaremos, porque evidentemente decirte que no nos importa no es verdad. ¿Qué partido crees tú que está asumiendo mayor desgaste ahora mismo de los 3 que conforman este gobierno? Una pregunta comprometida. Hombre, quizá yo te puedo ayudar un poco. Yo te puedo ayudar un poco. Yo te puedo decir, por ejemplo, la rueda de prensa, las 2 ruedas de
de prensa, las 2 últimas ruedas de prensa que convocó el Partido Popular, evidentemente te está colocando en el disparadero, por muchos argumentos que tú tengas para justificar el archivo de la querella, de la permuta del edificio municipal de Ginama, San Rafael, si hace una rueda, en mi opinión, una rueda de prensa conjunta con Siuca, que también estaba inmerso ahí, igual el desgaste para los dos, porque luego el frente de la oposición dispara directamente al Partido Popular y se enreda en un toma y daca Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular está sufriendo un desgaste no solo en Telde, sino en general muy grande, ¿no? Eso está... Porque, por está ejemplo, claro. hacemos otra cosa, escuelas infantiles y servicios sociales, 2 delegaciones de Siuca, sin embargo los disparos van siempre a... No, si quiere, vamos, no sé si es el titular, pero si quiere, vamos, está claro que Siuca está siendo hábil en este sentido, sí, está siendo muy hábil en determinadas cuestiones. Nadie puede dudar, podemos hablar mil cosas, ¿no? Pero nadie puede dudar de que el líder de Siuca es una persona hábil en la estrategia política, es decir, yo creo que es obvio que es así, y que al Partido Popular se le suma muchos desgastes juntos, ¿no? Y cuando sumas muchos desgastes es complicado sacudirte, es muy complicado sacudirte, y está sufriendo un desgaste a nivel nacional muy amplio, y en el Cabildo, es decir, está sufriendo bastante desgaste como sigla, ¿no?, de partido. No sé si tanto por la gestión municipal, que probablemente todo se sume, pero está claro que principalmente está sufriendo un importante desgaste que viene desde Madrid. Yo creo que en el caso de Coalición Canaria el desgaste igual no es tanto social, no se palpa tanto en la calle como mediático. O sea, igual hay un interés en desviar un poco la atención hacia la gestión de Pablo Rodríguez o de Coalición Canaria para también dar caña, y sobre todo siempre desde el mismo punto de vista, de los apoyos que hace para que el gobierno se mantenga, pero no expresamente a la gestión. No sé si coincide con eso. Está claro que si el grupo de gobierno tenía un flaco débil, en el sentido de poder romper la mayoría de gobierno, la Coalición Canaria, eso lo sabíamos desde el día 1 que firmamos el pacto, y está claro que por ahí es donde iban a ir por donde iban a ir los ataques para desestabilizar el pacto. Yo creo que eso era obvio, estábamos preparados y seguimos preparados. De hecho, bueno, ahí estamos. No sigo a Antonio Andrés Lobo, es decir, no lo sigo ni en Facebook ni en Twitter, Antonio Andrés Lobo. Es decir, las cosas... Es un gran animador del Twitter, ¿eh? Sí, pero es que no lo sigo, es decir, la verdad es que... ¿No lo seguiste nunca o lo dejaste de seguir? No, lo dejé de seguir, es decir, lo seguí muchas veces. Eso suena suena eso, ¿eh? De hecho voy a dar, creo que puede ser una primicia, a lo mejor él lo dijo en su momento. Me encanta eso. Nada, esto me molesta a mí, yo media hora aquí. No da para titular, pero sí es una primicia. Es decir, quien invita a Antonio Andrés Lobo al Facebook, creo que le digo cómo darse de alta y todo eso, soy yo, creo. ¿Lo enseña? Sí. Bueno, creo que él en los primeros meses de las redes sociales creo que incluso pero lo tú tienes contaba. ventaja, hombre, que tú estás muy familiarizado con el mundo informático, las redes sociales. Y tú una profesión de informático también. Yo me considero un nativo de la red, porque evidentemente no es que haya tenido que adaptarme para poder estar en la red. ¿Tienes algún problema en alguno de esos ordenadores? Pablo te lo resuelve antes de marchar. Ya estoy un poco oxidado en ese sentido, pero sí. Bueno, los ordenadores no también están oxidados. En el año 2002... En el año 2002 me dediqué a... Son bromas, Luciano después se enfada, son bromas. En el año 2002 me dediqué a la informática, a la nueva tecnología, y bueno, desde una empresa, aparte de hacer el mantenimiento básico de muchos ordenadores, nos dedicábamos, en aquella época era totalmente una innovación, a todo el tema de hospedaje de páginas web y tal. Éramos los únicos en aquel momento, pero bueno, ahora hay como sí, miles y miles. Cualquiera sabe. Pero bueno, es lo de Antonio Andrés Lobo, por hablar de la pregunta que me hacía, no es que lo deje de seguir, pero lo cierto es que desde que pasó, desde que se pasó al grupo de gobierno y dejó por tanto la Coalición Canaria, he dejado de seguir su carrera política. Carrera política que creo que en 2015 terminará. Creo no, es un triunfo porque está expulsado del partido, con lo cual, además lo lamento que lo sea, es decir,
lo es porque la definición de tránsfuga lo define hace nada. Claro, pero cuando a mí me expulsan de un partido... Él dice que la que es tránsfuga es Coalición Canaria del Cabildo. Lo tuvimos aquí el otro día. Y que no él se ha mantenido fiel a lo que firmó en un momento dado Coalición Canaria. Pero vamos a ver, sí, eso es verdad. La Coalición Canaria en un momento dado firma un pacto de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria con el Partido Popular, ¿cierto? Coalición Canaria en sus órganos soberanos, porque los partidos políticos son democráticos por la Constitución, no porque uno tenga voluntad solamente, sino porque constitucionalmente deben y tienen que ser democráticos, en sus órganos soberanos decide salirse del pacto del Cabildo. Entonces, Antonio Hernández Lobo no ha hecho caso a los órganos soberanos del partido, por lo tanto, por eso tiene una expulsión reglada, que además tuvo trámite de audiencia, no asistió y tuvo posibilidad de presentar alegaciones y tampoco las presentó, con lo cual asumió que estaba cometiendo un ejercicio de transfugismo, no haciendo caso a los órganos soberanos del partido. Es decir, esa es la realidad. Es decir, efectivamente, es como si yo tomo la decisión hoy de estar contigo, mañana rompo esa decisión y tú me dices, oye, que la decisión, el tránsfuga soy yo. Hombre, evidentemente él tendrá una visión No, particular. Vamos a ver. Eso, ¿no? Nosotros nos debemos a partidos políticos, que son los que nos colocan en listas. Si estuviésemos hablando de listas abiertas y otras cosas, pues bueno, pero la ley es la que es. Entonces, nosotros nos debemos a partidos políticos que nos colocan en listas. Y es obvio que los partidos políticos toman las decisiones de manera democrática. Y la mayoría de Coalición Canaria decidió salir del pacto del Cabildo. Y eso, y a lo mejor la decisión mía, el voto mío a lo mejor no era ese, pero tengo que aceptar la mayoría. Porque estoy en un partido político, si no, dejo de estarlo, ¿no? Y si dejo de estarlo, dejo el acta que es del partido político. Esa es la circunstancia. Si yo no estoy de acuerdo con el partido político, porque tomo una decisión que yo considero que no estoy de acuerdo, pues entonces dejo el acta del partido y que siga el siguiente. Me parecía una pareja política, una pareja profesional muy buena, Antonio Hernández Lobo y Pablo Rodríguez, ¿entiendes? No, y vuelvo a repetirlo. Desgraciadamente. Es el sentir generalizado también. Pero desgraciadamente. Se han complementado muy bien, creo. Desgraciadamente, y vuelvo, lo diré todas las veces que haga falta, es un tránsito. Pero desgraciadamente, porque. ¿No hay comunicación ya con Lobo? ¿No? A nivel personal tampoco. No hay comunicación, al menos, hay cordialidad, y poco más. Evidentemente, es una persona, insisto, que fue importante para la Coalición Canaria. El partido ha notado en Telde, no, yo sé que tú vas a decir que no, o no podrías decir lo contrario, pero un análisis un poco más profundo. La baja de Antonio Hernández Lobo, el trabajo que hizo Antonio Hernández Lobo, el que no esté él, lo notará, lo ha notado, el golpe independientemente. Sinceramente no. Si se marchó de esta manera o de la otra. Sinceramente no. Es decir, sinceramente, es decir, lo notamos a lo mejor aquellos que le teníamos aprecio, o que le tenemos aprecio, lo notamos más que la organización. La organización no lo va a notar. De hecho, la expulsión de Antonio Hernández Lobo no ha supuesto ni una sola baja de militancia en la organización local.